Vamos a dar comienzo a este workshop hospitalario. Ya hay 106 o 107 personas que empezaron. Así que gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar sobre acciones no clásicas de la vitamina D. El disertante es el doctor Pablo Costanzo, médico endocrinólogo, especialista universitario en endocrinología y especialista en neurología, secretario de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrino, de FACEN, y entonces nos va a hablar sobre acciones no clásicas de la vitamina D. Cuando ustedes tienen en el chat, tienen la posibilidad de dejarme preguntas. Cuando Pablo termine, voy a poder transmitir las preguntas e ir interactuando de acuerdo a lo que ustedes nos vayan proponiendo. Así que, Pablo, te agradezco tu participación en el workshop. Bueno, gracias Eduardo, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo que hablábamos un poquito de la gran cantidad de papers publicados con vitamina D, y sobre acciones no clásicas también hay mucho publicado. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen de cada cosa, más que nada también vinculado a fisiología, hablar un poco de fertilidad, de alteraciones cognitivas, que tampoco se habla mucho, o sea, lo más, dentro de lo no clásico, de lo que más se habla en general es cáncer, infecciones, pero vamos a charlar también de otros temas. Bueno, vamos a empezar. Ahí va. Bueno, la síntesis de vitamina D, rápidamente, a partir de la exposición a la radiación ultravioleta, se forma vitamina D3, hidroxila en el hígado, esto lo conocemos todos, de la dieta, la verdad que la cantidad que ingresa es discreta, y en el hígado, en el riñón, perdón, se activa a 1,25, que es la hormona activa. Lo que nosotros medimos es 25-hidroxi, que es el sustrato, que tiene mayor vida media en la sangre, y las acciones clásicas que todos conocemos, absorción de calcio y fósforo en el intestino, el mantenimiento de la masa ósea y también efecto a nivel muscular. Pero en el último tiempo también se le dio trascendencia a la proteína de unión de la vitamina D, porque hasta ahí pensábamos que era la 25-hidroxi, que marcaba el estatus de vitamina D del individuo y que con eso nos podíamos manejar. Pero en realidad, tanto para acciones clásicas como no clásicas, hay una hipótesis por la cual sería importante también la proteína de unión. ¿Por qué? La proteína de unión une diferente a vitamina D3 de 25-hidroxivitamina D. La unión de vitamina D3 es mucho más lábil, es decir, rápidamente se puede disociar de la proteína. En cambio, de la unión a la 25-hidroxi dura por lo menos 3 semanas. Esto hace que para todo lo que sea clásico en los órganos clásicos, se necesita un complejo que internalice a la 25-hidroxi con la DBP, y dentro de la célula se libera la 25-hidroxi, se hidroxila y pasa a ejercer su efecto activo. En cambio, en todo lo no clásico también es importante que difunda la vitamina D3, además del ingreso de la 25-hidroxi. Y dentro de todos los órganos de que vamos a hablar, donde afecta, digamos, las acciones no clásicas, se 25-hidroxila y además se 1-alfa-hidroxila. De hecho, casi todos los órganos de nuestro cuerpo tienen la capacidad de sintetizar vitamina D a nivel local. Con lo cual, lo que nosotros medimos como efecto endocrino de 25-hidroxi quizás no sea lo que está pasando como efecto parácrino o autócrino dentro de la célula. Entonces, a partir de esta hipótesis, lo que se empezó a decir es que quizás sea mejor dar dosis diarias o semanales, porque mantienen mayores niveles de vitamina D3 que dar dosis mensuales. Sin embargo, esta hipótesis no fue cotejada, digamos, no hay evidencia que dar dosis diarias o semanales sea mejor que mensuales hasta la actualidad en lo que es no clásico. Solamente hay un trabajo que después les voy a mostrar, que es el de Martinó, que habla de infecciones respiratorias, pero también hay otro que es el de Ginde, que da dosis mensuales y también ejerce un efecto. Bueno, después también en la grasa del músculo se almacena la vitamina D, y hay que tener en cuenta las medicaciones que estimulan su catabolismo y que crean deficiencia, como los corticoides, anticonvulsivantes, rifampicina y anticoagulantes. A nivel mundial, la hipovitaminosis D es muy frecuente. El 30 al 50% de la población se cree que tiene vitamina D por debajo de 20.
En este mapa de la IOF, a América del Sur la ponen como un signo de pregunta. Dicen que entre un 20 y un 59%, según los estudios epidemiológicos, pueden tener 25-hidroxi por debajo de 20. Sin embargo, en Argentina hay varios estudios hechos de prevalencia, que ahora los vamos a ver. ¿Y por qué hay tanta hipovitaminosis D? Bueno, fundamentalmente porque cambiaron nuestros hábitos de vida. O sea, los factores medioambientales no son muy modificables, sí son modificables los factores personales. El hombre pasó de ser cazador, recolector de frutas y de estar todo el tiempo expuesto a la luz del sol a un hábito de estar en el interior, vestido, uso de pantallas solares por encima del factor 8, disminuye un 97,5% de la síntesis de vitamina D, y ahora también los maquillajes que usan las chicas tienen protector solar, con lo cual ni siquiera la exposición solar de la cara sintetiza vitamina D. Así que, bueno, chicas, son lindas sin maquillaje también, así que no se maquillen tanto, así forman vitamina D. Por lo menos no se maquillen de 10 a 12. Y también tiene que ver con los hábitos, ¿no? Que tenemos menos hábitos de estar al aire libre. Este es un trabajo que nosotros hicimos en el 2011 para ver qué pasaba con los jóvenes, porque hasta ahí, bueno, se pensaba que era de los adultos, pero qué pasaba con los jóvenes en nuestro país. Y ingresamos a jóvenes de 28 años, sin alteración patológica o medicación que altere los parámetros del metabolismo fosfocálcico, y lo que ocurre en nuestro país es que existe una gran variación estacional de vitamina D que tiene que ver con la exposición solar. Fíjense que el 50% de los jóvenes tienen vitamina D por debajo de 20 en invierno, pero solo el 5% en verano. O sea, esto es la variación que ocurre normalmente en nuestro país. Ahora, ¿esto implica patología? O sea, medirle a un joven una vitamina D que esté baja en invierno, que es lo habitual, ¿eso significa que debemos tratarlo? Bueno, un poco enfoca eso también esta charla al final. Lo que hicimos en este estudio es teníamos un sensor en Villa Ortúzar que medía toda la radiación ultravioleta que llegó a Argentina en ese año, que fue en el 2005, creo que hicimos el trabajo, 2007 que se midió, toda la irradiancia, o sea, la radiación ultravioleta que llegaba durante todos los días del año. Entonces teníamos una curva de en verano y en invierno cuánto llegaba y calculábamos según lo que se exponían y el porcentaje de superficie corporal que se exponían los jóvenes, y ahí sacamos la dosis de radiación ultravioleta que recibieron. Y fíjense que claramente lo que determina el nivel de vitamina D es la exposición solar. Fíjense la diferencia que había tanto en mujeres y varones en la dosis de radiación ultravioleta que recibían en invierno versus verano. Y estos son todos los trabajos, o algunos de los trabajos publicados en Argentina, la mayoría de adultos. Fíjense que en invierno, ya sea en jóvenes, que es el trabajo nuestro, o en ancianos, el promedio de vitamina D está entre 17 y 20, la media. Y en verano, la mayoría se recupera, sobre todo los jóvenes, a niveles por encima de 30, también son bastante jóvenes. Los únicos, obviamente, que tienen niveles bajos son los ancianos institucionalizados, que tienen nivel bajo todo el año. Uno de los primeros lugares no clásicos y su efecto de vitamina D que voy a hablar es el sistema inmunológico, que regula tanto la inmunidad innata como la adaptativa. La producción local de vitamina D en los macrófagos estimula la diferenciación de los monocitos, de los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas y los linfocitos. Entonces, a partir de este efecto, se empieza a elaborar la hipótesis de la que la vitamina D podría ejercer una acción en control de infecciones, en enfermedades autoinmunes y en la tolerancia a los trasplantes. ¿Qué hace la vitamina D en los linfocitos T? Bueno, hace que el T helper 0, que está en estado quiescente, inhibe, digamos, la evolución a T helper 1, y de esta manera disminuye las citoquinas inflamatorias. La respuesta autoinmune está mediada en general por los T helper 1 y las citoquinas que produce. Entonces, al haber buena cantidad de vitamina D, genera inmunomodulación y disminución de interferón gamma, interleuquina 2 y TNF-alfa. Y por el otro lado, facilita el aumento de las interleuquinas que son antiinflamatorias, como la 5, la 4 y la 10, que desarrollan los T helper 2. O sea que
en condiciones de vitamina D baja, digamos, hay más T-helper-1 y menos T-helper-2, entonces esta balanza se desvía hacia la autoinmunidad, y en la vitamina D normal esto está balanceado. ¿Sí? Sobre linfocitos B también disminuye la proliferación, la diferenciación y la producción de inmunoglobulinas. Una de las cosas que produce en el macrófago es la expresión de catelicidina y otra proteína que es la beta-defensina 2, entre otras. La catelicidina es una proteína que determina eliminación de bacterias, pero también de virus. Hay mucha evidencia en tuberculosis, de hecho los pacientes que tienen vitamina D muy baja tienen más tuberculosis invasiva, y en condiciones de vitamina D muy baja, los macrófagos infectados con tuberculosis son incapaces de producir vitamina D activa y son destruidos. En cambio, con una vitamina D ya por encima de 18 se produce conversión a vitamina D activa y el bacilo es destruido. Hay varios trabajos de tratamiento con vitamina D en tuberculosis, y de hecho hace tiempo a los pacientes con tuberculosis se los enviaba a hacer terapia con sol, ¿no? En Córdoba se los mandaba a tomar sol, bueno, tiene que ver con esto también. El metaanálisis de Martineau, publicado en el 2017, es uno de los más grandes que evalúa infecciones respiratorias. Son 25 estudios con 11.000 participantes, y lo que encuentran es que dar vitamina D disminuye el número de eventos respiratorios, un 12%. Y el mayor efecto protector de la vitamina D se observa con niveles muy bajos, por debajo de 10, con un efecto protector muy alto y un número necesario a tratar realmente bajo, o sea, con 8 pacientes uno prevendría una infección. Y en general, lo que les decía antes, esto se vio con dosis diaria o semanal. Sin embargo, en otro estudio publicado ese año por Guinde, que es un estudio pequeño, de 107 ancianos institucionalizados, compara dar dosis altas de vitamina D versus 400.000 unidades por día, daban 100.000 unidades mensuales, y el 40% tuvo menos infecciones con dosis altas. O sea que, y hay muchos trabajos publicados con influenza, o sea que disminuye las infecciones respiratorias, y además que las infecciones respiratorias son más leves por esta modulación de la respuesta inmunológica. No voy a hablar de COVID porque hay muchas charlas de eso. ¿Qué pasa con diabetes tipo 1? En Finlandia, la prevalencia, en Finlandia y en Noruega, sobre todo en las regiones norte, la prevalencia de diabetes tipo 1 es altísima, y es, por ejemplo, 400 veces más que en Venezuela. Y hace rato que están evaluando el porqué. Lo que tiene Finlandia y todos los países nórdicos es un sistema de registro que es fantástico, porque el paciente desde que nace hasta que se muere está registrado en el sistema de salud, entonces pueden hacer estudios poblacionales gigantes con un seguimiento muy grande. Este es un estudio de seguimiento de 31 años a 10.000 niños que nacieron en Finlandia, y los niños que habían recibido vitamina D 2.000 unidades por día presentaron una reducción de un 78% el riesgo de padecer diabetes tipo 1. Y en otro metaanálisis publicado más recientemente, de 5 estudios que evaluaron justamente qué pasaba con el tratamiento con vitamina D en niños, y encontraron que en 1.429 tratados y 5.000 controles, los que recibieron suplementos tuvieron 29% menos riesgo de diabetes tipo 1. O sea que existe una clara asociación entre el dar vitamina D en niños y la posibilidad de diabetes tipo 1. En esclerosis múltiple hay múltiples, bueno, a la redundancia de trabajo también, hay estudios que demuestran que la prevalencia es mayor en los lugares donde hay mayor latitud, es decir, más lejos del Ecuador. De hecho, más cercano al Ecuador, la prevalencia de esclerosis múltiple es 50% menor que en los lugares más alejados. Y además tienen, entre el 48 y el 70% de los pacientes tienen vitamina D baja. Las mujeres con vitamina D más de 40 en este estudio tuvieron un 50% menos de riesgo de esclerosis múltiple. Y también es uno de los efectos no clásicos que tiene evidencia de tratamiento. Porque justamente lo que vamos a ver después es que la pata trunca del todo lo no clásico es que
faltan estudios de tratamiento a largo plazo, y los que están diseñados, vamos a ver cuál es la cuestión por la cual decimos que faltan aún muchos estudios, porque hay hechos, pero por el diseño faltan otro tipo de estudios que lo vamos a ver después. La suplementación con vitamina D e interferón beta en este estudio disminuyó la actividad de la enfermedad. Hay estudios de medición de resonancia y de recidivas y de reactivaciones de esclerosis múltiple, y se ve que dando vitamina D o análogos de vitamina D es menor la actividad de la enfermedad. Con AR, este estudio de seguimiento de 11 años de casi 30.000 mujeres, lo que vio es que las que consumían más de 400 unidades por día de vitamina D tenían 42% menor riesgo de desarrollar AR. Entonces, a nivel inmunológico, produce inmunomodulación, y el déficit de vitamina D podría estar vinculado a enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, artritis reumatoide. Otro de los lugares donde actúa es en el sistema de renina-angiotensina, y por eso se evaluó el efecto sobre el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los mecanismos potenciales por los cuales la vitamina D podría tener un efecto protector a nivel cardiovascular? Bueno, por un lado, por lo que les dije de la inmunomodulación de las citoquinas, porque aumenta las citoquinas antiinflamatorias y disminuye las inflamatorias. Por otro lado, tiene un efecto antiproliferativo sobre las células del músculo liso vascular, o sea que evita la hipertrofia. De hecho, los ratones knockout para el receptor de vitamina D tienen hipertrofia cardíaca y tiene más insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Mejora la secreción de insulina y disminuye la resistencia a la insulina, que es un factor conocido del daño endotelial, que regula negativamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay muchos estudios que demuestran menores niveles de vitamina D en pacientes que tienen eventos cardiovasculares mayores, y también hay evidencia en mortalidad. Hay un metaanálisis muy grande de 880.000 personas casi, que demuestra mayor mortalidad por causa cardiovascular en pacientes que tienen vitamina D en el tercilo inferior. Estudios de intervención hay pocos. Este es un estudio de intervención en hipertensión arterial, que incluye 517 pacientes, un año de tratamiento. Le daban primero 200.000 unidades en bolo y después 100.000 mensual, versus placebo. Y lo que vieron es que los pacientes que tenían déficit desde el inicio, que recibieron vitamina D, tuvieron un descenso de 5 puntos en la presión sistólica y de 3 en la presión diastólica. Y el grupo placebo no tuvo cambios. O sea que hay un discreto efecto sobre la disminución de la presión arterial. El tema es que se necesitan estudios randomizados con placebo para ver el efecto preventivo de vitamina D sobre acciones no clásicas. Es decir, si yo le doy vitamina D a la población, reduzco el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por enfermedad cardiovascular, que es lo que está demostrado como asociación. Bueno, ¿qué estudios tenemos? Hay un metaanálisis en el 2019, muy reciente, que evalúa enfermedad cardiovascular y mortalidad. Son 21 estudios de al menos un año de tratamiento con vitamina D, y no encuentran diferencias, ni en enfermedad cardiovascular, ni en mortalidad dando vitamina D. Pero hay de 21 estudios, solo 4 estudios que tienen una vitamina D por debajo de 20 más años. O sea que son estudios en general hechos en población no deficiente. El estudio VIDA y el VITAL también son unos estudios publicados hace poco, que evalúan mortalidad y riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer en pacientes suplementados y no suplementados. El VIDA, 3 años de tratamiento con 100.000 unidades mensuales, o placebo, y no encuentran diferencia en la enfermedad cardiovascular. Pero, fíjense que la vitamina basal era 25, solo el 30% tenía menos de 20. Y en el estudio VITAL, que también, seguimiento a 5 años, con 2.000 unidades por día, u omega 3, que era el grupo no tratado con vitamina D, no encuentran tampoco diferencia en la enfermedad cardiovascular, pero la vitamina basal era 31. O sea que solo el 13% tenía vitamina D por debajo de 20. O sea, lo que demuestran estos estudios claramente es que darle vitamina D a población general probablemente no genere ningún efecto protectivo en cuanto a enfermedad cardiovascular. Pero lo que no sabemos, y justamente lo que falta, qué efecto tendría en aquellos pacientes deficientes. Entonces, lo que habría que hacer es un estudio de prevención en pacientes con deficiencia de vitamina D, no con un basal normal, y seguirlos en tiempo.
Bien, entonces, a través del efecto sobre el sistema renina-angiotensina, tiene una disminución de los niveles de renina, efecto antiproliferativo, y el riesgo de los pacientes con vitamina D baja podría ser hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. En páncreas, ¿qué hace? Aumenta la liberación de insulina y la secreción de insulina por la célula beta y la síntesis de la misma. Estimula la expresión del receptor de insulina y produce menor apoptosis de célula beta. Y además, por su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? Por el tema de las citoquinas, y facilita el metabolismo de ácidos grasos en músculo y tejidos adiposos, estimulando los PPA. ¿Qué evidencia hay entre niveles de vitamina D y riesgo de diabetes? Porque si produce todo este efecto, vamos para atrás, de favorecer la secreción de insulina, de disminuir la resistencia a la insulina, uno podría pensar que los pacientes que tienen buena vitamina D tendrían menor riesgo de padecer diabetes. Bueno, hay un metaanálisis, de 4 metaanálisis, 2 estudios de cohorte que están incluidos en este análisis de PLOS ONE del 2018, que demuestran que hay relación entre menos vitamina D y más riesgo de diabetes. De hecho, por cada 10 puntos que aumenta la 25-hidroxi, baja un 17% el riesgo de diabetes tipo 2. Y además los pacientes con diabetes e hipovitaminosis D tienen peor control metabólico, medido por hemoglobina glicosilada, que los que tienen vitamina D normal. Este estudio de PITAS está publicado en el New England el año pasado, y lo que evalúa justamente es si dar vitamina D previene o no la evolución a diabetes en pacientes con prediabetes. Son 2.400 pacientes y 2 ramas, una con vitamina D 4.000 unidades y otra con placebo, y lo siguen 2.5 años. Y en este estudio se observa, en este estudio no solamente, hay otros estudios también como el TROMS, o uno en Tromsø, Noruega, y el D2D, que también son estudios que evalúan lo mismo, que dicen que la suplementación con vitamina D no se asocia a disminución de la evolución de prediabetes a diabetes. Pero la vitamina basal de este estudio era 28. O sea, nuevamente, es darle vitamina D a población con vitamina D normal, no disminuye o sea, no previene diabetes, ¿sí? Pero en un análisis post-hoc del subgrupo con vitamina D menor a 12, pero muy bajo N, eran 50 y pico de pacientes por rama, se halló una significativa reducción del riesgo de desarrollar diabetes de un 38%. O sea, lo que están faltando son estudios en deficientes. Y no es lo mismo 20 que 10 que 12. En general, todas las afectaciones son mucho más severas con un valor de corte de vitamina 25 hidroxi por debajo de 12. Hay un estudio publicado recientemente, que es un metaanálisis de 9 estudios que evalúan qué pasa si dar vitamina D previene diabetes o cuál es el efecto sobre diabetes. Son 9 estudios, hay 7 estudios con colecalciferol, 1 con ergocalciferol y 1 con un L-calcitol, que es un análogo. 7 estudios con dosis más de 1000 y 2 con menos de 1000, y al menos un año de duración entre 1 a 7 años. ¿Qué encuentran? En general, de los 9 estudios, la suplementación con vitamina D no bajó la incidencia de diabetes. Pero, si uno evalúa dosis moderadas altas, o sea, como más de 1000 por día, ahí sí se asoció una disminución significativa de un 12%. Y el efecto es mayor en pacientes con índice de masa corporal normal. Y ellos explican que no saben bien por qué, piensan que como hay un secuestro de vitamina D por la grasa en los obesos, es más difícil llegar a vitamina D normal, y que en los no obesos la reducción, la prevención de diabetes sería mayor. Este otro estudio también evalúa qué pasa justamente con el tratamiento con vitamina D. Los resultados en general con el control metabólico son contradictorios. Esto tiene que ver con que usan diferentes formulaciones de vitamina D, la vía de administración pues incluye estudios intramuscular, oral, la dosis es diferente, el tiempo de tratamiento. En estos 29 estudios de 3.300 pacientes, al menos de duración de 8 semanas, eran 12 semanas de duración media, y acá sí había la mitad de los estudios con vitamina D menor a 20, lo que se observa es que hay una disminución significativa de un 0,32% en hemoglobina glicosilada versus placebo. Es decir, que
dar vitamina D, sobre todo en aquellos insuficientes, bajó un 0,32% la hemoglobina glicosilada, y esto fue significativo. Y la mejor respuesta es a mayor tiempo de tratamiento. Y no encuentran diferencias en los valores de glucemia plasmática de ayuno. Entonces, a nivel pancreático, mejora la secreción de la insulina y aparte disminuye la resistencia a la insulina a nivel periférico, por lo tanto, al haber vitamina D baja, habría más riesgo de diabetes. En otros órganos como piel, colon, mama, próstata, tiene un efecto de regulación de crecimiento celular. Inhibe el crecimiento celular y la diferenciación de células normales, facilita la diferenciación a células normales, regula la apoptosis y además tiene un efecto antiangiogénico porque disminuye el factor de crecimiento derivado del endotelio. Hay muchos estudios epidemiológicos que demuestran que tanto el riesgo de tener cáncer como la mortalidad por cáncer es peor cuando se exponen menos a la radiación ultravioleta o cuando se vive en un lugar geográfico de latitudes mayores, o sea, más lejos del Ecuador, y más también en estaciones como el invierno. Y esto está reportado para cáncer de próstata, de pulmón, de mama, de colon, de un montón de tipos de cáncer se encuentra esta asociación. Y también hay efectos in vitro sobre diferenciación y apoptosis de células, o sea, diferenciación de células normales y apoptosis de células cancerígenas en melanoma, en mama, en colon. Este es un metaanálisis de estudios que evalúan la sobrevida de pacientes con cáncer de mama o colon, y lo que encuentran es que los pacientes que tienen una vitamina D mayor a 30 tienen aumento significativo del tiempo de sobrevida para ambos tipos de cáncer. Con cáncer de mama, lo que se encuentran en estos estudios es que las mujeres que tienen vitamina D por encima del 52 tienen 50% menos de riesgo de presentar cáncer de mama en el seguimiento. Resultados similares se observan en colon y en próstata. Una disminución de un 50% del riesgo de padecer cáncer de colon o próstata con niveles de vitamina D por encima de 20. En el estudio WI, ¿se acuerdan todos? El estudio WI era el de la terapia tratamiento hormonal en la posmenopausia. Las mujeres que tenían vitamina D por debajo de 12 tuvieron 253% más riesgo de desarrollar cáncer de colon después de 8 años de seguimiento. Y estudios epidemiológicos han demostrado también una relación inversa entre niveles de vitamina D con incidencia de cáncer, adenoma colorectal, que es una lesión precancerígena, y mortalidad con cáncer de colon. O sea que hay bastante evidencia de estudios poblacionales y de niveles de vitamina D con riesgo de padecer o mortalidad de cáncer. Y las células cancerígenas tienen ciertos, digamos, mecanismos por los cuales inactivan a la vitamina D. Por ejemplo, a nivel prostático, lo que se ve es que las células cancerígenas van disminuyendo la producción de alfa-1-hidroxilasa. De esta manera generan menor vitamina D activa localmente. ¿Sí? Este estudio evaluó la actividad de 1-alfa-hidroxilasa en células normales, en hiperplasia prostática benigna y en cáncer de próstata, y lo que se observa es que en cáncer de próstata la actividad de 1-alfa-hidroxilasa es mucho menor que en células normales. Lo mismo se observa en colon, ¿sí? Las células de cáncer colorectal, en los bien diferenciados, la expresión de la 1-alfa-hidroxilasa es alta, y en los poco diferenciados es baja, y además tienen menor expresión del receptor de vitamina D. Es decir que los peores diferenciados tienen menor producción de vitamina D localmente y menor efecto porque tienen menor receptor de vitamina D. Este estudio es un estudio hecho en Nebraska, que evalúan justamente incidencia de cáncer y tratamiento, en el tratamiento con vitamina D. Son 2.300 mujeres de zonas rurales, una edad media de 65 años, y les dan 2.000 unidades más 1.500 miligramos de calcio versus placebo. Seguimiento a 4 años. Y fíjense, lo que observan es que la rama que recibe vitamina D y calcio, fíjense cómo tienen menor proporción de participantes con cáncer, ¿no? Proporción de participantes con cáncer, hay más en el grupo placebo. Lo que encuentran es
en el total del estudio, la incidencia de cáncer fue un 3,9% en el grupo que recibió cáncer y vitamina D versus 5,6% en placebo. Y esto no les dio significativo, pero la P es de 0,06, o sea, tiene una tendencia. Ahora, hicieron un análisis post-hoc de los años 2 y 4. ¿Por qué? Porque dicen que quizás no tenían efecto en el total porque el tiempo de tratamiento no era suficiente, o porque algunos se venían desarrollando algún tipo de cáncer que se descubrió en los primeros años, pero ya lo tenían desde antes. Y acá sí, cuando evalúan qué pasa entre el año 2 y 4 de tratamiento, lo que encuentran es que aquellos pacientes que reciben calcio y vitamina D tienen una menor prevalencia de cáncer, con una P significativa. Y la vitamina D acá basal también era muy buena, de 32,8. Este es el estudio que les conté antes, que es el VITAL, que les dije que estaba estudiado tanto en cáncer como en enfermedad cardiovascular. Y lo que se observa en este estudio es que no se asoció a menor enfermedad cardiovascular, cáncer o mortalidad, pero también les dije que la vitamina D basal era normal, de 30,8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos estudios no muestran evidencia? Darle a cualquiera, ¿sí?, como prevención vitamina D no tiene ningún efecto sobre enfermedad cardiovascular, mortalidad o cáncer. Bueno, si uno observa esta curva de cómo funcionan los nutrientes, esto es nuestras unidades de vitamina D, 5, 20, 40 y 100 nanogramos mililitro, y esto es función normal de cualquier tipo, ¿sí? Es cardiovascular, diferenciación celular, lo que ustedes quieran. Fíjense, si yo le doy vitamina D a un sujeto que tiene una vitamina D de 30 y pico, que caería acá, tengo muy poca probabilidad de mejorarle algo. Pero si yo le doy a un sujeto con vitamina D muy baja, por ejemplo, por de 5 o de 10, bueno, ahí tengo mucha más posibilidad de mejorar esa función normal. Por eso es que lo que está faltando es esto, los estudios hechos en población muy deficiente. De hecho, por ejemplo, hay estudios en caídas o en fuerza muscular, porque lo que hace la vitamina D es mejora la producción de células musculares tipo 2, que son las que bajan con la sarcopenia, y se observa que, por ejemplo, con hand grip o con estudios de sentarse y pararse, mejoran claramente aquellos que tienen vitamina D muy baja, por debajo de 10. O sea, cuando le dan vitamina D, mejoran la parte muscular. Pero si uno le da, por ejemplo, a sujetos por encima de 20, no les mejora demasiado. Entonces lo que falta justamente es esta evidencia en población realmente deficiente de vitamina D. Entonces, en piel, colon, mama, próstata tiene un efecto, y otras células, antiproliferativo, de diferenciación celular, apoptosis y antiangiogénico. Por ende, da más riesgo de cáncer. ¿Qué pasa sobre el sistema nervioso central? A nivel cerebral, la vitamina D produce vasculoprotección, porque aumenta, por ejemplo, el óxido nítrico y glutatión, preservación de neuronas y de la conducción nerviosa, además disminuye... Sí. Pensé que me hablaba. Disminuye factores de riesgo de disfunción cognitiva, por el tema de la inmunomodulación de citoquinas. Entonces se piensa que la vitamina D puede ser útil para prevenir el deterioro cognitivo y las demencias, ¿sí? Y hay un estudio que es el INCHANTI, publicado en 2011, 858 participantes de 72 años, lo siguen por 6 años, y fíjense, le hacen mini-mental. Y según el nivel de vitamina D, van evaluando todos los años el score de mini-mental, y lo que observan es que los que tienen vitamina D menor a 10 tuvieron un deterioro cognitivo más acelerado en 6 años de seguimiento con respecto a los que tenían 25 hidroxi mayor a 30, con un odds ratio de 1,6, y esto fue significativo. O sea que los que tenían vitamina D menor a 10 tuvieron peor score de mini-mental en el seguimiento en comparación con los que tenían mejor nivel. Otra cuestión de las que les decía era la fertilidad. A nivel del varón, lo que genera fundamentalmente la vitamina D es ciertos cambios en el espermatozoide, por ejemplo, en el contenido de colesterol, en la modificación de la permeabilidad del calcio, o en fosforilación de proteínas en serina, en tirosina, treonina. Estos efectos ocurren en general en el tracto sexual femenino, y son importantes para la reacción acrosomal y la hiperactivación, que son parte de la capacitación espermática. O sea, la capacitación espermática son todos eventos que sufre el espermatozoide cuando se une con el óvulo para poder penetrarlo. Lo primero que ocurre es que se une a la zona pelúcida,
Lo segundo es la reacción acrosomal. Recuerden que el espermatozoide en la cabeza tiene una membrana que se llama acrosoma, que tiene enzimas proteolíticas. Entonces, cuando llega a unirse a la zona pelúcida, tiene que romperse ese acrosoma, liberar las proteínas y las enzimas, para que pueda generar un trayecto a través de la zona pelúcida. Y esto está favorecido por, digamos, estos cambios que induce la vitamina D. El otro paso que tiene que ocurrir es la hiperactivación, o sea, una vez que libera las enzimas proteolíticas, tiene que activar la cola para poder llegar al óvulo. Hay varios estudios observacionales del efecto que da tratar con vitamina D y cómo cambia el espermograma. Y esta es una revisión muy reciente sobre todos los estudios, y lo que concluyen en esta revisión es que el efecto positivo que se observa acá en casi todos los trabajos es justamente movilidad espermática, o sea que favorecería la movilidad espermática tener una vitamina D normal. Otro de los puntos a destacar es la esteroidogénesis, porque había estudios que decían que dar vitamina D mejoraba los niveles de testosterona. Pero todos esos estudios que estaban vinculando la testosterona con la vitamina D estaban hechos en personas mayores de 50 años, y que tenían obesidad, por ejemplo. O sea que tanto la obesidad como la edad son factores que influyen en los niveles de testosterona y de vitamina D. Entonces nosotros quisimos ver esta asociación que había entre vitamina D y testosterona en 26 varones jóvenes sanos de 34 años de edad media, y lo que observamos es que, al igual que el primer estudio que les mostré del 2011, la variación estacional es muy amplia en nuestro país, y la testosterona total y biodisponible es mayor en invierno, no en verano, como uno piensa. Y la LH es mayor en verano. Y esto fue significativo, pero normales, o sea, no es que uno va a encontrar más prevalencia de hipogonadismo en verano, sino que dentro de la normalidad existe esta fluctuación hormonal. Y se halló una correlación negativa entre vitamina D y testosterona, es decir, a mayor vitamina D, menor testosterona, con total y biodisponible, y positiva entre vitamina D y estradiol. Entonces dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué dar más vitamina D baja la testosterona? Y en realidad lo que ocurre es esto. Hay estudios básicos que demuestran que la actividad aromatasa es estimulada por vitamina D. ¿Sí? Este es un estudio de testículo y epidídimo de ratones de BDR positivo y los knockout para receptor de vitamina D, y lo que observan es que en aquellos knockout la actividad de aromatasa es mucho menor que en los que tienen efecto de vitamina D. Y esto fue estudiado en varias células, en varios tejidos celulares, y se observa estímulo de la aromatasa, entonces por lo tanto convierte más testosterona a estradiol. Pero les vuelvo a repetir, esto es dentro de los parámetros normales. Recuerden que en los varones los estrógenos también sirven para un montón de funciones, y bueno, sería una manera que tiene la vitamina D de generar una buena cantidad de estrógenos locales. Y el receptor está en la mujer ampliamente distribuido, en todo el aparato reproductor, ¿sí? En ovarios, trompa de falopio, endometrio. Y también están las enzimas que sintetizan y catabolizan la vitamina D dentro de estos sectores. A nivel ovárico, estimula la actividad y la expresión de la enzima aromatasa, igual que lo que vimos en testículo, e induce la síntesis de estrógenos y progesterona. Y también transcripción de DA-sulfato transferasa. Y en células endometriales regula una proteína, la expresión de una proteína que es la OXA10, que es importante para el desarrollo del útero y el endometrio, favoreciendo la implantación. De hecho, las ratonas knockout para receptor de vitamina D tienen hipoplasia uterina, tienen hipogonadismo hipergonadotrófico y tienen falta de ovulación y un endometrio más fino. ¿Qué pasa con la ovulación? Bueno, in vitro lo que hace la vitamina D se observó que disminuye la expresión de la RNM de hormona antimuleriana, altera la sensibilidad al receptor 2 de hormona antimuleriana y aumenta la expresión del receptor de FSH, el gen del receptor de FSH. O sea que todos estos efectos indicarían un rol positivo en el desarrollo y la selección folicular para la ovulación. Pero los estudios que evalúan hasta ahora resultados plasmáticos de vitamina D y hormona antimuleriana arrojan resultados discordantes. O sea que este efecto in vitro, in vivo, no se estaría viendo todavía. Sí tiene un rol importante, más que nada en fertilidad en el endometrio, porque
tienen el rol fundamentalmente por la modulación inmunológica, esto favorece la implantación, y tiene el rol también en la endometriosis. De hecho, en modelos animales el agregado de análogos de vitamina D disminuye el desarrollo de endometriosis, y se observó relación entre menos niveles de vitamina D y mayor severidad de la endometriosis y riesgo de padecer endometriosis en aquellos que la tenían baja, aquellas que tenían. ¿Qué pasa con la función reproductiva? O sea, ¿qué pasa con el tratamiento de reproducción? ¿Sí? Este es un metaanálisis de 11 estudios de mujeres infértiles que fueron a ICSI o fertilización in vitro, y le midieron vitamina D en plasma y en fluido folicular. Con la vitamina D mayor a 30 tuvieron mayor tasa de embarazo clínico y mayor chance de embarazo con recién nacido vivo. Y los autores sugieren que estos resultados podrían explicarse por la acción de la vitamina D sobre el endometrio favoreciendo la implantación. O sea, la mayor evidencia es efecto endometrial favoreciendo la implantación. Este otro estudio también son 85 mujeres con vitamina D baja antes del ICSI, le dan vitamina D, 50.000 unidades semanales por 6 semanas, y observan mejor calidad de endometrio y porcentaje de embarazo en las que recibieron suplementación. Y no encuentran diferencias ni en respuesta ovocitaria, ni en el porcentaje de ovocitos fertilizados o la calidad embrionaria. O sea que lo que sugiere que el rol más importante es implantación, o sea, ni en calidad del embrión, ni en la respuesta a la ovulación, sino implantación. Entonces, para resumir, existe clara evidencia que demuestra el efecto de vitamina D en órganos y sistemas no clásicos. Todos estos que les mostré. Y esto es en hombres y mujeres. Los estudios en humanos son de cohorte, casos control y de seguimiento longitudinal, y la evidencia poblacional está basada en estudios epidemiológicos que demuestran que a mayores latitudes hay más riesgo de enfermedades, ¿sí? Lo que se necesita son estudios randomizados con placebos para ver el efecto del tratamiento con vitamina D, no en población general, sino en deficientes de vitamina D. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una paciente, que es lo que vemos habitualmente, porque ahora a todo el mundo se le mide vitamina D, lo medimos nosotros, lo medimos los clínicos, los cardiólogos, los ginecólogos, cualquier especialidad médica mide vitamina D. Entonces es una mujer de 40 años, que tiene consulta frecuente, le detectan un nódulo tiroideo por un ecodoppler de vaso de cuello. Tiene antecedente personal de dislipemia, hipertensión, es obesa, y hay intolerancia a hidratos de carbono. Y antecedente familiar de madre con artritis reumatoide, hipotiroidismo y diabetes, y la abuela con osteoporosis y cáncer de mama. Ella está menstruando normalmente. Y nos viene con una vitamina D de abril medida de 17. La primera pregunta que les hago, pueden contestar por chat, es si esta paciente tenía indicación de medición de vitamina D. A ver qué dice la mayoría. Bueno, acá una de las respuestas, 3, 4, 5 respuestas que sí. La gran mayoría, hasta ahora, 10 que sí. Bueno, 15 que sí. Hasta ahora ninguno dice que no. Y bueno, justamente lo que quiero debatir es esto. ¿Esta paciente tiene indicación de medición a los 40 años de edad de vitamina D? O sea, ¿qué tenemos demostrado? Lo que demostrado es que mejora la absorción de calcio y fósforo, que mejora, digamos, la masa ósea, que disminuye caídas, que podría tener cierto efecto en valores muy bajos, y en ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, enfermedades como un paciente que tiene cáncer, si bien no está formalmente indicado, por toda la evidencia que mostré, podría ser paciente que busca fertilidad, paciente que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces uno puede decir, bueno, ese paciente quizás le pido porque si bien no hay una evidencia fuerte, pienso que darle vitamina D podría mejorarlo por toda la evidencia que hay. Ahora esta mujer de 40 años, que solamente tiene índice de masa corporal alto, que probablemente tenga un mayor secuestro de vitamina D, en invierno, que demostré que el 50% de las mujeres de invierno van a tener vitamina D baja, y eso es una variación estacional de Argentina. ¿Vale la pena medirle vitamina D? Yo creo que no. Porque no tiene nada que yo, digamos, ¿para qué mide uno algo? Para ver si tratando eso lo puedo mejorar. O sea, esta paciente que está menstruando, aunque tenga antecedentes familiares de osteoporosis, no sabemos si ella lo tiene,
o antecedentes de cáncer de mama, tampoco sabemos si ella lo va a desarrollar. Yo, en este tipo de pacientes no le mediría, por eso no hay que medir a todo el mundo, me parece. Sí a gran parte de la población, porque muchos de ellos merecen medición, pero no a todo el mundo indiscriminadamente. Vamos a ver qué dicen las guías, y estas son las guías argentinas, y tiene indicaciones similares a lo que dice la Endocrine Society. ¿A quién medir? Pacientes con osteoporosis, síndrome de malabsorción, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, hiperpara, fármacos que disminuyen los niveles de vitamina D, adultos mayores con historia personal de caídas o de fracturas no traumáticas, obesos. Ella tenía obesidad, es la única indicación que tenía para medición. Enfermedades granulomatosas, linfomas, enfermedades neurológicas crónicas, parkinsonismo, esclerosis múltiple, cáncer y trasplantados. No se recomienda screening a la población general. Yo a esto le agregaría que uno podría pedirle, por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen enfermedades cutáneas importantes por las cuales no van a tomar sol nunca, por ejemplo, melanoma, lupus, por eso van a tener seguramente vitamina D baja. Autoinmunes podría ser fertilidad, embarazo y lactancia. No están en esta guía, pero bueno, embarazo y lactancia hay mucha más evidencia actualmente. En el embarazo y lactancia es importante suplementar porque los niveles de vitamina D óptimos es importante para mantener la salud ósea materna y fetal. Importante que las formulaciones prenatales no previenen el déficit de vitamina D materna. Y los meses de invierno y la obesidad son considerados de mayor riesgo. Hicimos hace poco un trabajo con José Luis Mansur, el anteaño pasado, de esto de cuándo era más bajo, y era más bajo en las obesas, y en invierno, y esas eran embarazadas de alto riesgo, y estaba la doctora Margenia que apoya también este trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit de vitamina D materno? Más riesgo de diabetes gestacional, de preeclampsia. Preeclampsia es la mayor asociación. Bajo peso al nacer, vaginosis bacteriana, enfermedad periodontal, y sí riesgo de infección por virus incisional respiratorio en el recién nacido. ¿Sí? 6 veces más riesgo de infección por virus incisional respiratorio, por lo tanto de bronquiolitis. Para la FDA es categoría A. O sea, no hay aumento demostrado en el riesgo de anormalidades fetales en ningún trimestre del embarazo. Para colecalciferol, calcitriol y calcio, no para ergocalciferol. Y el tratamiento con vitamina D en embarazadas con deficiencia en este estudio reciente del Journal of Clinical Endocrinology demuestra que hay una reducción del riesgo de preeclampsia entre un 7 y un 9%, riesgo de parto pretérmino y reduce el riesgo de diabetes gestacional. ¿Sí? Lo importante es que en la placenta pasa muy bien la 25-hidroxide, pero en la lactancia pasa más que nada la D3, con lo cual para suplementar se pueden utilizar dosis mensuales en el embarazo, pero quizás se requieren dosis diarias o semanales cuando están en la lactancia. Entonces nuestra paciente, que la vimos antes, que tenía vitamina D baja, ¿le damos tratamiento o no le damos tratamiento? Tratamiento farmacológico, ¿no? A ver qué. ¿Qué respuesta hay? Sí, hasta ahora la mayoría vienen recomendando sí. Te diría, por supuesto, la mayoría recomiendan tratamiento, ¿no? Bien. Estas pacientes, teniendo en cuenta la variación estacional, lo que les recomiendo es, primero, que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque, bueno, en los meses de más exposición solar, que se ponga el sol, porque no tengo evidencia que darle vitamina D a esta paciente le vaya a mejorar algo de lo que ella tiene, y probablemente sea secundaria obesidad. Uno puede plantear darle tratamiento para que tenga un nivel por encima de 20, pero la realidad es que la evidencia demostrada de que todos los pacientes tienen que tener una vitamina mayor de 30, como en el caso de esta paciente, no está. O sea, si fuera mayor, más grande sí, si tuviera osteopenia sí, si tuviera otro tipo de enfermedades, que son todas las que les mostré en el listado, sí. Una de las cuestiones que puede uno recomendar es dieta. La verdad es que la dieta es muy difícil llegar a un nivel de vitamina D como para que los pacientes mantengan un nivel por encima de 30. O sea, para mantener una vitamina D por encima de 30, la Endocrine Society recomienda en adultos 1.500 a 2.000 unidades por día. Es muy difícil llegar.
lo que más tiene son el aceite de hígado de bacalao y hongos secos al sol, pero la verdad es que si a todos mis pacientes yo les digo que se vayan del consultorio tomando aceite de hígado de bacalao, probablemente me quede sin paciente. Y hay que tener en cuenta que los valores comúnmente recomendados de vitamina D son inadecuados para mantener en ausencia de síntesis cutánea. Esto en situaciones normales. Si le mando a exponerse al sol, bueno, si se expone 15 minutos diarios, entre las 10 y las 15 horas, logran más o menos 3.000 unidades de vitamina D3. Y esto es exponiendo brazos, torsos, piernas enteras. También, bastante improbable, todos estamos trabajando en ese horario, muy raro que uno pueda sostener este nivel de exposición solar. Por lo tanto, siempre se impone el tratamiento farmacológico. ¿En qué casos tratar? Baja masa ósea y fracturas, sarcopenia, fármacos que bajen la vitamina D, insuficiencia renal y hepática, neoplasias, lo dejo como una duda, obesos. Bueno, esta paciente tenía obesidad, esta sí la habíamos tratado. Ahí coincido con ustedes entonces. No me acordaba del índice de masa corporal de 31. Embarazo y lactancia, hiperpara secundario, cirugía bariátrica, trasplante. Todos estos pacientes requieren sustitución. ¿Con qué? Bueno, recordar que la vitamina D3 es más potente que la D2, en general es el doble o más potente. ¿A cuánto? Bueno, sabemos que, por ejemplo, por debajo de 32 empieza a subir la paratormona. Por encima de 35 hay más absorción intestinal de calcio. Entre 35 y 40 hay mejor masa ósea y menos fracturas. Y por encima de 38 mejora la función neuromuscular. Ahora, para todo lo no clásico no se sabe. Porque les vuelvo a repetir, nosotros medimos 25-hidroxi, pero probablemente para lo no clásico lo importante es lo que pasa dentro del tejido y no lo plasmático. Lo que se trata de llegar es a un nivel de entre 30 y 40. Un nivel de 40 nos garantiza que, digamos, por el coeficiente de variación del ensayo de medición, tengamos seguro un nivel mayor a 30. ¿Cómo tratar? Bueno, acá voy de vuelta a las guías argentinas, porque paradójicamente en Argentina es uno de los pocos lugares donde tenemos 100.000. Nosotros estamos muy acostumbrados hace 15 años a usar 100.000 unidades. Y debe ser una de las formas farmacéuticas que más se vende de vitamina D. Pero el resto del mundo se usa mucho en Francia, en algunos lugares de España, pero no están muy acostumbrados a usar 100.000 unidades. Y me parece una dosis altísima de algo que nosotros estamos muy acostumbrados a usar. Por cada 100 unidades es un aumento de 1 nanogramo, más o menos, de vitamina D. ¿Cómo corregir? 2.000, 5.000 unidades por día, o 50.000 por semana, o 100.000 cada 15 a 30 días. Lo ideal sería, no se puede, ir por 3 meses. Si no está por encima de 30, seguir con esta posología. Si está por encima de 30, mantener. Con 100.000 unidades cada 1 a 3 meses, o 800 a 2.000 unidades por día. En pacientes que dializan, 100.000 unidades mensuales y seguir con esa dosis. Y si se administra intermitente, es mejor dar vitamina D3 que D2. Esto es lo que dicen las guías argentinas. ¿Qué pasa con 100.000 cada 3 meses? Bueno, en general, últimamente se trata de no usar cada 3 meses. ¿Por qué? Fíjense, este estudio, son 30 pacientes que parten con un nivel de 27, se le da 100.000 unidades, llegan a 42, y al día 70 todos están por encima de 32, pero pasando el día 70 empieza a bajar, o sea, 2 meses y pico. Y esto es lo mismo, es un estudio que le dan 100.000 o 200.000 unidades o placebo cada 3 meses. Y lo que se observa es que en verano, dándola cada 3 meses, sí, se obtiene un buen nivel por encima del 30. Pero el resto de las estaciones no. Y en general, a los 2 meses empieza a caer por debajo del 30. Entonces, en general se trata de dar 100.000 con una distancia no mayor a 2 meses. ¿Qué pasa con la adherencia? Ya voy terminando. Con la adherencia, muy pocos estudios. Hay muchos estudios de adherencia de bifosfonatos, otras drogas para osteoporosis, pero vitamina D, pocos estudios. Este es un estudio que evalúa en los pacientes que se fracturaron, a los 3 meses que vuelven, ¿cuántos están adheridos al tratamiento con vitamina D y calcio? 24%. Y en el estudio de récord, que eran bastantes pacientes, mayores a 70 años, tratamiento 2 años con calcio y vitamina D diaria, casi el 36% suspenden el tratamiento a los 2 años. O sea que la adherencia es baja, teniendo en cuenta que una adherencia buena tiene que ser mayor al 80%.
Para hay que tener en cuenta que la dosis a indicar depende del nivel basal de vitamina D, o sea, cuanto más baja, más tiempo va a tardar en llegar al valor target. Si solo corregimos el déficit y después dejamos de administrar vitamina D, va a bajar de vuelta al basal, o sea, hay que mantener la vitamina D, hay que mantener el tratamiento una vez que yo decido que el paciente requiere tratamiento. La suplementación tiene que ser 2 o 3 veces mayor en dosis en obesos y 1,5 veces mayor en sujetos con sobrepeso. Tener en cuenta la adherencia y la polifarmacia, muchos pacientes son añosos que toman muchas medicaciones y uno tiene que tratar de dar una posología a las cuales se adhieran, y tener en cuenta la preferencia de los pacientes. Y en cuanto a si dar diario, semanal o mensual es lo mismo, hay varios estudios que demuestran que es lo mismo en cuanto a las curvas de vitamina D. Y otra de las ventajas que tiene la vitamina D es que tiene una amplia ventana terapéutica con bajo riesgo de intoxicación, porque en adultos mayores hasta 4.000 unidades por día es seguro, y algunas sociedades, esto es las sociedades, diferentes sociedades médicas, hasta 10.000 unidades por día dicen que es seguro. Y los niveles tóxicos se llega con niveles de 25 hidroxi mayor a 150, es rarísimo llegar a esos niveles, o con dosis mayores a un equivalente de 300.000 unidades mensuales. Y he terminado. ¿Preguntas? Bueno, Pablo, muy interesante la charla. La verdad que te felicito porque has pasado por todas las gamas de acción de la vitamina D y nos has permitido, digamos, entender un poco más todo lo que se está hablando. Desde las preguntas, una de las primeras preguntas fue si realmente había algo demostrado con el efecto del COVID-19, que indudablemente es el tema del momento. Así que sí, digamos, hay estudios, ¿no? Podés comentar los estudios que inició Mansur. Sí, hay estudios hechos, en realidad los estudios están más focalizados, hay estudios también con dosis altas de vitamina D en pacientes críticos, están más focalizados a la respuesta y la inmunomodulación de citoquinas y la respuesta que podría llegar a tener. La verdad que los estudios por ahora hay que tomarlos con cautela porque son de bajo N, hay estudios también asiáticos, que algunos son de una calidad no tan buena, o sea, en infecciones respiratorias hay muchos estudios previos, que incluso no solamente con COVID, sino con influenza y con un montón de otros virus respiratorios en los cuales la vitamina D tendría un rol protector. Así que cierto rol protector debe tener, y la mayoría de los pacientes, charlando, por ejemplo, con médicos que están haciendo medición en vitamina D en pacientes hospitalizados, la mayoría de los pacientes tienen nivel de vitamina D baja. Con lo cual yo creo que algún rol seguramente tiene. Ahora, tampoco tenemos, digamos, no tenemos que hacer un todo o nada, no tenemos que pensar que solo el hecho de dar vitamina D va a salvar a un paciente con COVID, ¿se entiende? Pero probablemente sí tenga algún rol beneficioso. Lo que pasa es que realmente la evidencia todavía es poca y de por corto tiempo, o sea, falta más evidencia. Hay varios protocolos, está el de este protocolo que vos decís de dosis altas, pero hay otros hospitales que están haciendo otros estudios de sustitución, por ejemplo, el Posadas está usando otras dosis, o sea, hay varios hospitales que están haciendo. La doctora dice que los pacientes con déficit de vitamina D en general están más tiempo en su casa, hacen menos actividad física al aire libre, por lo cual su estilo de vida es menos saludable y tienen más factores de riesgo para diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y cáncer. ¿Esto podría explicar por qué darle vitamina D solamente no disminuye francamente el riesgo de estas enfermedades? Yo creo que existen muchos factores, te leo tal cual la pregunta, que son confusores en este grupo de pacientes. Absolutamente. El tema es, los estudios como están diseñados que yo les mostré, son estudios que no sirven para demostrar causalidad. Esos son estudios de acción. Uno, para demostrar causalidad, debe tener un estudio randomizado doble ciego contra placebo. Es decir, le doy tratamiento a un grupo, a otro grupo le doy placebo y veo si realmente me mejora algo de lo que está relacionado. Ese estudio sería el que a mí me da la pauta.
¿Está hecho? Sí, pero no en deficientes. El problema es ese. Yo tengo que hacer un estudio en deficientes de vitamina D y decir, bueno, le doy a los deficientes y les doy a los otros que no son deficientes y veo a ver qué pasa. Eso no está hecho. Hay estudios en marcha, está el DoHealth, el D-Health, el FINE, que es en Finlandia. Hay estudios que están en marcha ahora con dosis altas que van a intentar vislumbrar este interrogante, pero no se sabe, o sea, no se sabe eso es lo que falta. Bien. Y después, otra pregunta es que la exposición en cama solar artificial, ¿cómo actuaría sobre la producción de vitamina D? Si puede ser útil o no. ¿Sabes que no lo leí, nunca lo busqué? Siempre dije que lo tengo que buscar y no lo sé. Si alguien lo sabe, que lo comparta, porque te soy sincero, no lo busqué. Bien, perfecto. Bueno, Pero por después, ahí alguien lo sabe, a ver si alguien lo sabe entre todos. hasta ahora, bueno, muchas, por supuesto, todos felicitándote por la exposición. Bueno, gracias. La doctora Viviana Parra dice que la administración de vitamina D3 aumenta la hidroxilación a nivel renal solamente o en los tejidos periféricos, tumorales, etc. A ver, es la gran duda. O sea, uno tiene que asegurar que haya una buena cantidad de vitamina D disponible en sangre como para que pueda pasar y ser hidroxilada localmente. O sea, existen las dos cosas. Existe la captación de vitamina D de la sangre y que hidroxila el tejido en su lugar. Existe la hidroxilación renal y existe la síntesis en el tejido. O sea que uno lo que debe asegurar es que haya una buena cantidad de vitamina D3 y de 25 hidroxi como para garantizar que todos tienen el sustrato como para formar vitamina D. Los tejidos tumorales lo que tienen es lo que les mostré, que tienen cierto mecanismo que contrarresta la vitamina D activa, que es que inactivan la 1-alfa-hidroxilasa. De esta manera, por más que uno dé vitamina D, a veces no se activa. Por eso, en estudios tumorales se busca usar análogos de vitamina D, como el paracalcitol o análogos potentes, que directamente tienen efecto sobre el tejido, pero dosis muy altas. Por ejemplo, en hepatocarcinoma hay estudios que dan dosis muy altas de análogos y algunos dicen que tienen cierto efecto en la sobrevida. Ahí el doctor Gabriel Isaac quería hacer dos preguntas. ¿Querés escribirla, Gabriel? ¿Cómo? Ah, estás habilitado. Hace preguntas entonces. Lo estaba escribiendo, no sé si es mejor por audio o por escrito. No hay problema, podés decirlo por audio. Tengo dos consultas. Uno, en el hiperpara primario, el aporte de vitamina D está recomendado cuando hay déficit. Se supone que eso disminuye la producción de PTH. Y en lo particular yo prefiero dar pequeñas dosis semanales y no dosis de depósito. Si hay alguna opinión al respecto sobre ese aporte. Y lo segundo, me cuesta mucho entender, obviamente todos vemos pacientes con bypass gástrico y con enfermedad celíaca, con déficit marcado de vitamina D, pero cuando uno repasa la fisiología de la secreción, síntesis y del metabolismo de vitamina D, la parte intestinal no aparece frecuentemente como involucrada. ¿Qué es lo que sucede ahí que vemos ese déficit severo? La parte intestinal tiene mucho receptor para la vitamina D. Por eso es que se asocia mucho el déficit de vitamina D a carcinoma colorectal. De hecho, es uno de los más asociados, tiene mucho BDR. Entonces, se pierde parte de ese BDR, ya sea por enfermedades de mala absorción, uno tiene menor efecto local de vitamina D, pero además se pierde la absorción también. Entonces, los pacientes con cirugía bariátrica, por ejemplo, requieren como 300.000 unidades, hasta 300.000 unidades mensuales, suelen tener más requerimientos. El hiperparatiroidismo está absolutamente indicado porque no sube la paratormona, en general no empeora la calciuria, si uno no da dosis muy altas, y conviene dar vitamina D teniendo en cuenta también que cuando uno resuelva el hiperparatiroidismo primario, ese hueso trata de recapturar mucho del calcio que perdió, hace un catch-up importante. Entonces, si el paciente está replesionado de vitamina D, probablemente ese catch-up sea mucho mayor. Lo mismo ocurre con la lactancia y el posparto. Gracias, Pablo. La doctora Schopp dice que en hiperparatiroidismo primario sería mejor la administración diaria para disminuir el riesgo de hipercalciuria, o sería lo mismo la administración mensual. Se puede dar diario o mensual, quizás se sienta más segura darla diaria por esto de hipercalciuria, pero
Nosotros hemos dado mensual también, y no hay problema. Hay un estudio hecho por Elena Salerni que demuestra que no, digamos, que no empeoran la parte metabólica de los pacientes tratados con hiperpara, al contrario, que baja un poco la PTH. Bien. Uno de los grandes problemas que tenemos desde los que hacemos la práctica clínica diaria es que la gran mayoría de las obras sociales o los prestadores de salud no te aceptan vitamina D como para control, es decir, te dice, bueno, solo uno al año, digamos, ¿no? Con lo cual, el paciente te viene con este planteo, doctor, mire, por el costo, qué necesidad hay de repetir el estudio de vitamina D. En realidad es como que en aquellos pacientes que tenemos realmente una deficiencia marcada de vitamina D, sería lo que eventualmente podemos repetir el tema de la vitamina D, ¿no? Sí, si no, no está permitido. El tema del manejo, a ver, nosotros nos quejamos ahora porque no podemos medirla seguido, pero en realidad si uno se recuerda, hace 15 años ni siquiera era un lujo medir vitamina D hasta para el diagnóstico. O sea, ni vitamina D basal teníamos. De hecho, yo me acuerdo que hace como 15 años hicimos un estudio evaluando aquellos pacientes que tenían deficiencia y los que no, y evaluando todos los parámetros del metabolismo fosfocálcico, para ver si, por ejemplo, los que tenían deficiencia tenían menos calciuria, si tenían menos calcio. Lo único que encontramos es que los que tenían deficiencia tenían un poco más alta la paratormona, que en algunos casos era normal alta, ni siquiera era un hiperpara secundario. Entonces, no hay ningún parámetro bioquímico que nos permita hacer el diagnóstico con certeza, o sea, hay que medirla. Ahora, en el seguimiento, y uno puede basarse, por ejemplo, en los niveles de paratormona, si uno ve que la paratormona no baja, bueno, es posible que no esté haciendo efecto, la dosis no sea suficiente. Lo que sí es importante es no usar este esquema que usan muchos médicos no endocrinólogos, que es dan 3 meses y listo, y se olvidan. 3 meses y ya está. O sea, con 3 meses lo único que van a hacer es subir la vitamina D y a los 4 meses va a bajar. O sea, no hacemos nada con eso. O sea, la vitamina D, si uno, por eso se lo repetía, si uno quiere suplementar y está decidido a suplementar porque el paciente lo amerita, hay que suplementar y mantener. Quizás mantener con menos dosis después, pero hay que mantenerlo siempre porque va a volver a bajar. Sí, eso lo vemos permanentemente y como dijiste vos, el tema de alargar más de 3 meses en general, inclusive cada 3 meses, eso la caída la vemos, y por eso intentar, o cada 15 días, si es menos de 15, basal al principio, después o hacerlo mensual, y después por ahí estirarlo hasta 2 meses como tratamiento de la suplementación, digamos, ¿no? Sí, a mí lo que me pareció interesante, Eduardo, es esto de tratar de evitar cada 3 meses. Claro. En general, ahí tiene mucha variabilidad, por los estudios que le mostré, ahí tiene mucha variabilidad y ahí es cuando el paciente cae en subir y que es normal y en algún momento tiene deficiencia. Por eso hay que tratar de evitarlo. Es lo más interesante. Mónica Sala dice, se puede medir si la previa era insuficiente, un poco el por qué pedirlo y justificarlo para que la prepaga o la obra social lo justifique. Y la doctora Nilda Guardado pregunta, ¿cada cuánto considera ideal el control de vitamina D? Digamos? Debe ser del seguimiento, ¿no? El seguimiento, yo la verdad es que no la estoy pidiendo de seguimiento. O sea, yo la pido basal, le doy una dosis de carga y después le doy una dosis de mantenimiento y no la pido. No la pido por esto de que no la prueban, y en general no la pido y la pido directamente al año. Pero si uno pudiera medir, por ejemplo, una vitamina D a los 3 o los 6 meses, sería lo ideal. Yo no lo estoy haciendo. Perfecto, bien. Y, a ver. También, Eduardo, depende, por ejemplo, si es una paciente que tiene osteomalacia con un nivel por debajo de 10, obviamente en esa paciente a los 3 meses se la voy a medir y quiero saber cómo está. Ahora, si es una paciente que tiene osteopenia, una vitamina D de 22 y yo le doy vitamina D, bueno, ahí no se la mido a los 3 meses. Exacto. Dice la doctora Graciela Besona, dice, ¿es correcto, por ejemplo, suspender tratamiento en periodo estival en que la persona se expone más al sol? Si uno logra que se exponga, podría ser. Si uno logra que se expongan al sol, podría ser. La verdad es que
Yo no he tenido mucho éxito con la exposición y prefieren seguir tomándola, pero Sí, también Pero depende. la verdad es que los estudios en verano en Argentina demuestran que todos alcanzan un nivel muy bueno. Bueno, pero todo depende también de la actividad del paciente, de si está todo el día trabajando en el horario de exposición en grandes urbes, diferente los que viven cerca del mar, los que están haciendo actividades al aire libre, entonces esto varía mucho dependiendo del paciente. Sí, y aparte de la protección solar, ¿no? Porque si usan filtro, o si usan los maquillajes, casi todos los maquillajes ahora tienen filtro solar. Bien, bueno, hay una de las doctoras ahí que lo único que le desagradó fue ese comentario, digamos, lo dejaron ahí. ¿Pero por qué? Pero yo le dije que eran lindas sin maquillarse y se me enoja. Por uno de los comentarios. Y después dice la doctora Cantizano, dice que a los 6 meses en general autorizan la determinación de la vitamina D si la anterior era menor de 30, por supuesto. Exacto, Majo. Y la doctora Guardado dice que hay mucha resistencia, como dijiste vos, a tomar sol, porque realmente los pacientes tienen poca tolerancia o como que no es un hábito en general de tomar sol. Así que, bueno, aparentemente hasta ahora es todas las preguntas que han surgido. La verdad que muy interesante la exposición tuya, Pablo, las preguntas y la participación. Por el momento hubo conectados 160 y pico, 165 personas y todavía hay 130, bastante bien. Tuviste muy buen auditorio, digamos. Nos aguantaron un montón, pobre. Te agradezco mucho tu presentación, Pablo. Bueno, gracias, Eduardo. Todos, Bueno, gracias a todos. gracias a vos, gracias a los que participaron, gracias a DanSalud por estar ayudándonos desde lo técnico. Por supuesto, acuérdense que el próximo el próximo workshop es la semana que viene sobre tratamiento de la obesidad, que va a estar la doctora Mosiulski hablando del tema. Nos pueden escribir o anotarse en el link que en este momento está en el chat. Así que gracias nuevamente a todos, gracias realmente Pablo por tu participación, que ha sido muy, muy importante y la charla estuvo excelente. Así que gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Nos conectamos. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.